Muy, pero muy bienvenido, mi estimado telepensante. Tenemos a uno de los invitados más queridos de Esfera Pública hoy con nosotros, Jorge Reyes, abogado, uno de los que iluminó nuestra posibilidad de comprensión del mamotreto. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Gracias por estar en Esfera Pública. No, un honor para mí siempre estar al lado tuyo aquí conversando estas cosas tan interesantes de todo lo que está pasando, Vanessa. Así que mil gracias por la invitación. A tu disposición como siempre. Mi estimado Jorge, contémosle a nuestra audiencia. Esto surge porque todos los que siguen este canal saben que yo estoy planteando que aquí esta aprobación del Ministerio de Seguridad, que venía con un articulado que le entregaba el poder del presidente de la República a la ministra Toá, tiene un trasfondo. El trasfondo es que se les acaba el tiempo a esta extrema izquierda bolivariana, cuyo proyecto usted lo encuentra en el mamarracho ahí, desnudo, digamos, y en el mamotreto habilitante del mamarracho. Entonces no es que yo esté inventando cosas, el mamarracho, en un 80%, era un copy-paste de la Constitución de Bolivia. La Constitución de Bolivia es un copy-paste de la Constitución venezolana, es decir, en su estructura da forma a una narcodictadura. Me salió esta verso, imagínense lo bien que está pensado todo esto. Entonces, para ponerle algo de humor también. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo puede avanzar la imposición en Chile del régimen de la narcodictadura? Bueno, en Venezuela lo hicieron de alguna manera, también siempre es la captura del Poder Judicial y luego una forma de manipulación de las Fuerzas Armadas que termina también con una infiltración muy fuerte, ¿no es cierto?, con purgas, etcétera, y así es como ellos van avanzando. Yo veo acá, mi estimado Jorge, muchas señales de que lo que se está haciendo es definitivamente imposibilitando al Estado de Chile defenderse frente al crimen organizado y por mientras en paralelo haciendo pactos de seguridad con un régimen como Venezuela y luego pactos de cooperación con un régimen como el cubano, es decir, los padres y promotores de la narcodictadura en Latinoamérica. Entonces ahí vino la pregunta vino, ¿qué es lo que está pasando con el Poder Judicial? El Poder Judicial es monolítico, se dará cuenta que hay activismo político a través de, por ejemplo, Sergio Muñoz. ¿Por qué el juez Sergio Muñoz el único es la tercera sala, la única que vio el tema ISAPRE. El tema ISAPRE es como parte del desmantelamiento de la construcción de la tumba al neoliberalismo. Estos otros jueces con los casos de los militares, de los carabineros, y empezamos a conversar con, estimado Jorge, le estamos contando aquí a los telepensantes, empezamos nosotros dos a conversar porque yo llamé a mi amigo Jorge y le dije, bueno, ¿cómo lo ves tú? Y de ahí es que nació la idea de hacer este análisis en conjunto de lo que está pasando con el Poder Judicial. Me gustaría, Jorge, que tú, más o menos tomando este contexto, nos contaras cuál es tu visión. Sí, yo comparto primero la visión de que aquí existe una inteligencia superior que ha tratado en el último tiempo, ¿no es cierto?, de asaltar nuestro país y no es ninguna novedad. O sea, lo vimos desde el octubrismo en adelante y esto se fraguó muy bien con anterioridad desde el Foro de Sao Paulo y, en fin, desde el pensamiento de Castro en adelante. ¿Ah? Sin duda, el padre o el abuelo de todo esto es Castro, digamos. ¿Ah? Eso no lo debemos ni someter a juicio. Y a lo mejor hasta la KGB anteriormente, si esto viene desde mucho, mucho tiempo. Entonces, pero los hilos se han ido
ellos han urdido esta cosa de una manera muy peligrosa, en el sentido de que había un debilitamiento social de las estructuras sociales en Chile, desde el debilitamiento de instituciones como la Iglesia, un intento de debilitamiento de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, a través de este quebrantamiento o asalto al Poder Judicial para los efectos de crear esta figura de persecución criminal hacia las personas que habían intervenido en su minuto en el año 73, después de 50 años, corriendo contra norma expresa de prescripción, corriendo contra norma expresa ¿cómo se llama?, de amnistía, y generando la indefensión más absoluta y además con un caldo de cultivo por parte de una, yo diría como una cosa como miofle, como el sector político desde la concertación que nunca fue capaz de alzarse a defender los 30 años, ni dar ninguna palabra, y un Chile Vamos entreguista, que hoy día sabemos también están metidos en el globalismo, si para qué estamos con cosas, ellos están contestes de todo esto. Entonces, en este panorama político, ¿no es cierto?, el Poder Judicial pasa a ser finalmente la guinda de la torta. ¿Y la guinda de la torta por qué? Porque es cómo han venido tratando de pegar sablazo tras sablazo en estas materias, desde los juicios a los militares, eh, que dicho sea de paso, o sea, para que se entienda cabalmente, no solamente contra ley sustantiva, o sea, no solamente pasando por sobreprescripción y pasando por sobreamnistía, sino que adicionalmente incorporando un sistema procesal nuevo solo aplicable a la población en general, pero a los militares dejándoles un sistema inquisitivo que para los efectos de derogarlo se dijo que era contrario a los derechos humanos y sigue aplicándosele para ellos. Entonces, además es con un cinismo y con una cosa tremenda. Bueno, dicho eso, sin embargo, cada cierto tiempo, y esto es lo que a mí me anima, aparecen luces que pareciera que nuestro Poder Judicial es como un pequeño monstruito, pero que no termina de morirse, no termina de defenderse internamente. ¿Por qué? Porque yo creo que obedece a una manifestación de formación jurídica que existe en nuestro país y que es radicalmente distinta de este monolítico forma de asaltar que tuvieron del Poder Judicial, que es profundamente ideologizada y que finalmente está fundada en una narcodictadura, como dices tú. Sí, esa es la pura y santa verdad, a eso vamos, digamos, o eso es lo que nos quieren implantar. Pero el Poder Judicial se defiende ¿en qué sentido? En el sentido que sigue respondiendo en derecho muchas cosas y cuando responde en derecho no se puede hacer trampa y los jueces, incluso los jueces más de izquierda que pudiese uno pensar, a veces ellos mismos traicionan su ideología y tienen que contestar en el propio idioma que se les ha enseñado. ¿Ah? Entonces nos topamos con juicios como al Gerán Fuente Alba, por ejemplo, que el, ha sido muy extraño, Vanessa, el tema del Gerán Fuente Alba, porque la verdad las cosas es que da la sensación de que, porque para que quede bien claro, el Gerán Fuente Alba no fue declarado inocente, el Gerán Fuente Alba fue declarado no culpable, que es muy distinto. ¿Ah? Sin entrar al fondo del asunto y yo desconociendo varias aristas de lo que puede haber ahí, lo que sí me parece objetivo es que un juzgado criminal en Chile absuelve al general director del ejército, ¿no es cierto?, en un momento dado por causas de enriquecimiento ilícito o de malversación de fondos públicos, pero ¿sobre qué base? Dice, fíjate lo que dice la resolución de la absolución en una parte que me pareció importantísima. Dice que no se llega al estándar de prueba, ¿no es cierto? O sea, no se logran acreditar los hechos como pretende hacerlo la fiscalía, pero adicionalmente el tribunal le dice, oiga, ojo, usted está ocupando un peritaje que se permitió hacer cambios de número, ¿ah?, en el peritaje y además un perito que siempre es el mismo, que incluso viene con la ministra Rutherford.
¿no es cierto?, en la persecución criminal del ejército por otras razones. Entonces, le marca la falta de objetividad. Un tribunal vuelve al principio de objetividad. Entonces, yo por eso digo, aquí hay algo sano todavía. O sea, hay gente que está mirando y diciendo, no, no podemos llegar y tragarnos lo primero que nos dice el Ministerio Público, porque aquí el principio de objetividad es superior. ¿Y yo con qué conecto esto inmediatamente, Vanessa? ¿Y por qué me pareció importante este principio de objetividad? Porque es el mismo principio que estamos persiguiendo respecto del Ministerio Público de el fiscal señor Mendari. Cuando estuvimos los tres juntos con Nubia hace pocas semanas atrás, hablábamos justamente que la acción que estábamos persiguiendo respecto al señor Mendari era la falta de objetividad que había manifestado en su investigación respecto al octubrismo. Mientras había 48 querellas impetradas por Carabineros en contra de ellos, de las cuales 44 fueron archivadas, dos fueron sobreseídas con una medida nimia y dos siguen vigentes. Sin embargo, respecto de Carabineros, en contra de ellos, en ese mismo Fiscalía Pública, ¿no es cierto? Le imputan al alto mando más de 1.300 hechos delictivos donde hubo falta de ejercicio del control del mando. Entonces, es evidente la falta de objetividad, de equilibrio, de simetría en esta fiscalía y que hoy día un tribunal se lo ha atrevido a decir al propio Ministerio Público a propósito de la investigación de Fuente Alba. Entonces, yo digo, claro, es cierto, el Poder Judicial lo han tomado desde la Academia Judicial, está lleno de activistas, y es verdad, pero quedan luces que a mí me dan mucha esperanza dentro del Poder Judicial para que se defienda. Y el sentido de de yo salir a hablar es querer transmitir y ojalá llegar a esos funcionarios del Poder Judicial para decir, no se rindan. La causa de Chile es superior y entiendan, están ustedes, son el foco del huracán y en ese foco del huracán ustedes no pueden dejarse vencer porque la disciplina a la cual ustedes veneran o en el fondo son responsables de, es radicalmente importante para el futuro de Chile. Nosotros no podemos dejar que el Poder Judicial caiga en manos de la narcodictadura, caiga en manos del globalismo, caiga en manos de la ONU, caiga en manos de lo que se nos viene encima. Aquí hay que defender nuestro sistema a toda costa, con las herramientas del derecho, por supuesto. Pensaba yo, por ejemplo, en esa idea que me pareció brillante de Johannes Kaiser, por ejemplo, de crear los tribunales de la prevaricación, ¿no es cierto? Este tribunal de la prevaricación que estuviera sorteado respecto de abogados que ya hubiesen ejercido por largos años en los tribunales y que se constituyeran para los efectos de poder juzgar efectivamente y el controlar finalmente a los tribunales que carecen de un control adecuado en estas materias. Creo que ahí está armado un poco el tema, pero vemos entradas y retrocesos. No me quiero acaparar la palabra por ningún motivo, así que te quiero escuchar a ti un poco tu opinión que en esta materia. O sea, lo que pasa es que a mí me llama mucho la atención la reacción de Ángel Valencia, el fiscal nacional, a propósito del caso Fuente Alba, diciendo que el Mercurio titula Fiscal Nacional reconoce derrota importante en absolución de Fuente Alba. Mi estimado telepensante, aquí no estamos haciendo una defensa de la persona del general, sino que lo que estamos haciendo es analizar qué pasa con el Poder Judicial. O sea, ¿cómo puede ser que si el juez dictamina que no hay pruebas suficientes y por lo tanto no se le puede declarar la culpabilidad al general? Entonces, ¿cómo puede decir que esto sea considerado una derrota para el fiscal nacional? ¿Y por qué el fiscal nacional se pronuncia respecto de este caso específicamente? No creo que el fiscal nacional haya llevado él el caso de Fuentes Alba, no lo creo. No creo que cada vez, porque esto a mí como no soy de ese mundo, entonces por eso es que Jorge aquí, porque él sí es de ese mundo, nos puede explicar algunas cosas
Entonces, ¿cómo va a ser una derrota así? Entonces, el juez que dictó sentencia está en pugna con la fiscalía. O sea, hay una guerra entre la fiscalía y cierto sector del Poder Judicial. Sería como así, como porque una derrota es en una guerra, ¿no es cierto? Es una cosa así. Mm, Porque estos no son casos así como que uno dice yo estoy representando a mi cliente. Si el Estado se supone, según la Beatriz Sánchez, ¿no es cierto?, que somos todos, por así decirlo. Toda esta gente de izquierda dice que el Estado somos todos. Y yo no veo aquí, yo veo que la gran mayoría lo único que quiere es darle un espaldarazo a sus Fuerzas Armadas y de orden. Entonces, ¿por qué el fiscal se siente derrotado? En el caso de que sale no culpable, dejémoslo ahí, el general, ex general, ¿no? Fuentealba, o sea, ¿cómo puede expresarse de esa manera sin que al menos intuitivamente, desde un conocimiento más o menos básico de la política, uno diga, esto fue una derrota porque, ¿qué es lo que se dejó de avanzar a partir de acá? ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que tendría que haber pasado para liquidarlos y no darles absolutamente ninguna esperanza a las Fuerzas Armadas y de orden de que en el Poder Judicial todavía existe gente capaz de aplicar la ley? Porque eso es lo que se está transmitiendo acá a las Fuerzas Armadas y de orden. No va a haber ni un solo juez, ni uno. Y es más, como pasó con Claudio Crespo, que le reabrieron un caso que ya era cosa juzgada, ¿no es cierto? Y si más encima te sentencian o qué sé yo, nosotros vamos a ir. A ver, entonces, mi pregunta, Jorge. Claro, ¿cómo ves no, tú estas sí, no, a declaraciones? ver, la declaración es muy poco feliz, por decirlo, o sea, por darle un calificativo mínimo, porque como tú muy bien dices, el fiscal nacional no lleva ese caso, definitivamente el fiscal nacional está a cargo de las grandes líneas de la fiscalía y no tiene por qué abanderizarse respecto de una derrota que además deja en evidencia una falencia grave de la fiscalía, pero con esto vuelve a colocar más pelo en la sopa de la falta de objetividad con el que se ejerce esta función pública, ¿te fijas? Porque no puede decir, mire, hemos sido derrotados, lamento esta derrota, porque no lo dice en cualquier caso, lo dice justamente en el caso donde está siendo perseguido, y volvemos a decir, no vamos a entrar en el caso, ¿no es cierto? Pero sí un general del ejército, o sea, un ex general del ejército, ex comandante en jefe, nada menos del ejército. Entonces, no deja de ser sintomático desde esa perspectiva, y yo estoy contigo, muy poco feliz la frase y vuelve a mostrar la falta de objetividad. Y desde esa perspectiva, claro, estamos frente a personajes políticos muchas veces que se quieren mostrar. Pues esto es otro elemento que yo creo que también uno tiene que tener bien en consideración. El gran problema en estas materias es que nos encontramos con personajes que se quieren mostrar frente a los políticos, frente a la opinión pública. ¿Te fijas? Y no el desempeño de la función que ejercen, no la llevan con una discreción, con una mayor, no sé, prudencia, con una mayor austeridad, como uno podría pedírselo, ¿no es cierto? Y que también es parte del elemento de la falta de austeridad. Dentro de eso, fíjate, una de las cosas que a mí también me llamó mucho la atención, ya que tú señalas ese, fue el tema el lamentable tema del soldado de Putre que fallece en condiciones que deben ser aclaradas, por supuesto, por el ejército, puede haber sido al parecer es un mal manejo desde un punto de vista no solamente de lo que ocurrió allá, sino que también comunicacionalmente ha sido muy mal llevado, pero tampoco es una cosa como que estamos frente a un ejército bandido, ¿no es cierto? Como nos han querido pretender meter, o que es un ejército culpable de andar asesinando muchachos, muchachos que en su inmensa mayoría no han decidido renunciar al, a la Al realización de servicio su militar. servicio militar, ¿no es cierto? La inmensa mayoría sí allá y esforzándose por hacer lo mejor posible. Pero en fin, a mí lo que me ha llamado sí la atención profundamente es esta disputa entre lo que han pretendido generar respecto de la justicia militar y la justicia civil, como si la justicia militar, y esto dicho en voz de la ministra del Interior, me parece, y también del ministro de Justicia, diciendo de que no es una justicia que haya dado el ancho en su simetría o en su vínculo de independencia, lo que es una afrenta hacia todo el poder judicial. Y a mí me llama la atención que no lo reclame la Corte Suprema, porque de acuerdo con la Constitución es a la Corte Suprema a la que le toca
mantener no solamente la función correccional, sino que directriz y la supervigilancia de todos los tribunales del país, incluidos los militares. O sea, los tribunales militares en tiempo de paz están sometidos a la Corte Suprema. Y fíjate, Vanessa, nadie ha reparado en lo siguiente. La ministro que se envía por parte del Poder Judicial como ministra eh, del estamento militar, por decirlo alguna, porque es una especialidad dentro del Poder Judicial, si no es que sean los militares que llevan su justicia, es una especialidad. Es la ministra Jenny Book, que es una ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, que le toca por sorteo formar parte de la sala que constituye, ¿no es cierto?, la Corte Marcial, que está dentro del Poder Judicial. Es una ministra que obedece en su formación jurídica a la universidad que haya estado, pero en su formación funcionaria al Poder Judicial, si es miembro es parte de la Corte de Apelaciones. No, no tiene jineta, no le obedece a ningún general, nada por el estilo. Lo que va a hacer es que va a ir a... Y cuando ella le pide al Tribunal Civil de Arica y le dice, iníbase de conocer, porque yo que tengo jerarquía de ministra de Corte de Apelación y en este caso de Corte Marcial, voy a conocer de este asunto. El juzgado civil le sale diciendo, no, vamos a seguir nosotros. ¿Y sabes lo que invoca? Y esto es lo que aquí a mí me hirvió la sangre, Vanessa. Invoca una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es control de convencionalidad. Eso es inaceptable, porque nosotros no tenemos por qué, y el Poder Judicial en esto debe despercudirse de una vez por todas. Y esta es la estupidez. Mira, yo te diría que al principio a mí me dio la sensación de que era una ciutiquería, pero ahora ya entiendo perfectamente que esto no tiene nada de ciutiquería, tiene una cosa de la inteligencia en que nos quieren colar, ¿no es cierto?, principios rectores que no tienen nada que ver con nuestra cultura jurídica interna. ¿Qué tiene que decir la Corte Interamericana en materia de decidir si un juez es competente en materia civil o en materia militar respecto a un hecho que ocurrió, a mi juicio, claramente en instancias militares? Y no hay ningún problema de independencia. Vuelvo a decirle a la ministra Jenny Book, por favor, si ella jamás ha estado en el ejército, o sea, le toca ejercer una función dentro del Poder Judicial en la Corte Marcial, pero corte que se ejerce en el mismo edificio de los tribunales de justicia. La única diferencia es que integra, en el caso de la Corte Suprema, el auditor general del ejército, que también es abogado en calidad de ministro, pero como uno de cinco. O sea, a ver, Imagínate, o a ver, sea, a ver, dejémoslo, pongámoslo bien claro, porque yo creo que nadie entiende esto que tú estás explicando. O sea, sí. la justicia militar no son militares juzgando militares, No, o sea, a nivel primario hay un ¿ya? auditor y hay un juez militar, pero ese juez militar es un juez del área de los tribunales de justicia. Ya, pero espérate, Pertenece no es en que, toda no su es que, jerarquía y responde a la Corte Suprema. ya, pero Está Jorge, dentro entonces, del Poder Judicial. pero déjame aclararlo, se te corta un poco la cara, tienes que pararte un poco Ah, perdón. la pantalla. No, Déjame tranquilo. aclararlo ahí para que esté muy prístinamente claro, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que uno piensa cuando uno piensa justicia militar? Uno piensa, señores que hicieron su carrera militar y en paralelo sacaron un título de abogado que les permitió hacer una carrera dentro del Poder Judicial, pero que llegaron a cierto grado, no sé, pongámosle brigadier, no sé, por decirte. ¿No? Eso no. No, 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 no. Mira, lo que pasa es que a nivel básico de la justicia militar, o sea, en la primera instancia, son jueces militares, abogados, que han entrado muchas veces a alguna de las ramas de los militares, ya sea la Fuerza Aérea, la Armada, etcétera, y ellos juzgan con un auditor del ejército, o sea, como un fiscal especial, juzgan los hechos. Pero ese hecho queda sujeto a una corte y esa corte se ejerce adentro de la corte de apelaciones respectiva, en que se integra sus miembros, que son de la corte, con uno que es el auditor general
de una de las Fuerzas Armadas, de una rama de las Fuerzas Armadas. En el caso de la Corte Suprema, por ejemplo, que son 5 miembros, 4 ministros permanentes de la Suprema, más el auditor general del Ejército, que se integra dentro de uno de 5. Ya, o sea, a Pero ver, la Corte Suprema, el las fallo Cortes de final, Apelaciones no dejan de tener prisión. Mira, para irnos para que sea súper, súper claro, en Chile también hay tribunales de familia, también hay tribunales del trabajo. claro, Esos claro. tribunales son especiales, pero están sujetos a la Corte de Apelaciones respectiva y a la Corte Suprema. Antiguamente había corte del trabajo. Dentro de la Corte de Apelaciones había una sala especial que veía solo trabajo. Es lo mismo. Exacto. Es exactamente igual. Se Claro, entonces ahora, constituyen con los ok, pero ministros. entendámonos entonces en términos políticos, porque dado que en términos jurídicos y pragmáticos esto no tiene absolutamente ninguna trascendencia, o sea, no tendría por qué haber habido una oposición a que tribunales militares, porque parece que no, es como tribunales de familia, es lo mismo. O sea, la señora jueza no tiene que estar casada, tener familia tradicional o plurifamilia, no, es cierto, es una persona normal que está ahí y hay una primera instancia que vendría siendo. Entonces, el conflicto podría darse en que una primera instancia llega a una resolución que es muy radicalmente distinta de la resolución de última instancia. Ese podría ser uno de los escenarios, o es un tema meramente simbólico. Cuál es Es, el? mera, es meramente simbólico, Vanessa, porque ese tribunal que se integra en primera instancia, o sea, yo te lo doy firmado, tratándose hechos tan graves como la ocurrencia de una situación, por ejemplo, de un muchacho, como el caso de Putre, que muere en condiciones extrañas, digamos, que hay que investigar. Eso va a terminar en la Corte Suprema. O sea, de hecho, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes del tema de Antuco? ¿No es cierto? Sí. Que se ha hablado mucho. Bueno, eso fue juzgado por tribunales militares. Y la Corte Suprema al mayor Cerecea o al capitán Cerecea lo condenó a 5 años de cárcel efectiva, integrada por el auditor general del ejército. Y ese no fue un homicidio doloso, fue un homicidio culposo, Ah, pero pero en ese fueron caso, 5. Jorge, déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué se habla, y por qué la derecha dijo, parte de ella por lo menos, que es necesario para restablecer las confianzas con los militares que sean este tipo de casos juzgados por tribunales militares, porque habría menos sesgo, pero si llegamos a lo mismo al final, ¿qué garantía le daría a un militar en todos los casos en los que están siendo juzgados, perseguidos, ¿no es cierto? ¿Qué garantía le daría que en lugar de ser el tribunal que le ha tocado, digamos, como a Crespo o cualquiera de los que ha sido como icónico, por mencionar uno, eh, respecto de, o sea, qué garantía le daría que fuese un La tribunal militar? garantía está dada en que en cada instancia en que se ocurren los momentos jurisdiccionales, o sea, en que se juzgan los hechos, en cada instancia, esos tribunales no están mayoritariamente, o sea, están mayoritariamente constituidos por la justicia normal, pero integrada por un miembro de las Fuerzas Armadas, por uno. Eso le da equilibrio, porque le da una mirada técnica adecuada. ¿Te fijas? O sea, es distinto cuando juzgan un hecho militar con la experiencia de un abogado que ha vivido como auditor general del ejército toda su vida dentro del ejército y a los ministros puede ilustrarlo respecto de determinadas medidas o circunstancias. Ese equilibrio en la justicia normal no se logra, no se tiene porque no está ausente. Con este elemento en que están los estamentos militares integrando la Corte, pero sujetos a la supervisión, supervigilancia de la Corte. No es que mayoritariamente sean puros generales que van a juzgar, eso es falso. O sea, esa imagen así de, no sé, del juicio ese que se daba de Tom Cruise cuando cruzaba a Cuba, no me acuerdo la película, que es muy entretenido, pero no es el tribunal. El tribunal sigue siendo un tribunal absolutamente vinculado con la justicia. Otra cosa es lo que ocurre en la guerra. Eso sí debo decirlo. En la guerra sí, ahí se separan. Ahí sí hay
otras circunstancias distintas y por tanto ahí la superintendencia de la Corte Suprema se hace más laxa, por decirlo de alguna manera. Pero en tiempos donde no hay estado de excepción de asamblea, que es la guerra externa, la Corte Suprema sigue siendo la superior en estas materias. Entonces, esto es, todo ha sido un hecho más político para enlodar al ejército, para enlodar a las Fuerzas Armadas de una ignorancia, mira, es de esas mezclas que tú dices, la malintención y la ignorancia, cuando se juntan, ¿no es cierto? A mi juicio forman un político de izquierda. Entonces, Ya, eh, pero hay, espera, es eso, la sola presencia de este militar que aportaría la visión técnica, eh, podría, en en cierta eventualidad, muy eventual, por decirlo, desactivar la presión que se ha puesto sobre los miembros de las Fuerzas Armadas para que no actúen en caso de que pase cualquier cosa tipo 18 de octubre de nuevo. pero Entonces, sin lugar a duda. ese es el punto. El punto acá es esencialmente que ellos parecieran estar preparando un nuevo golpe de Estado, y por eso necesitan a las Fuerzas Armadas y de orden absolutamente neutralizadas. Yo creo que el escándalo no es simbólico en términos, para algunas personas sí, que no están metidas en el plan y que lo ven de afuera y que efectivamente les duele esto de tribunales militares o qué sé yo, porque todavía no han digerido la, lo que fueron los 17 años del régimen militar y tienen esas heridas y es legítimo, digamos, es cosa de cada persona, digamos, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, cuando tú lo describes así, yo la verdad es que no me había metido en los temas, me he metido en tantos temas, he estado dando tantos frentes que no me había metido específicamente a entender esto. Pero cuando tú lo pones así, entonces, claro, uno viene a preguntarse, los que sí están metidos en el plan y que no quieren bajo ninguna circunstancia, entonces, que las Fuerzas Armadas y de Orden recuperen su capacidad de reacción, porque las tienen absolutamente neutralizadas a partir del ejercicio de ciertos fiscales, de ciertos jueces, no todos obviamente. Y ahí la pregunta que te quería hacer, Jorge, ¿tú crees que sería factible, si saliera un gobierno de derecha de verdad, hacer una especie de glasnost, digamos, transparentar, decir la verdad de todo lo que ha pasado del 18 de octubre en adelante, quiénes han estado metidos, cómo se hizo todo esto y abrir una especie de tribunal tipo Nuremberg en que se juzgue a toda la gente que ha traicionado a Chile, importándonos el modelo del régimen venezolano? O sea, yo lo creo, yo no sabría decir si eso es factible o no, pero yo creo que un gobierno de derecha debería ejercer herramientas que hoy día no se ejercen. Por ejemplo, el Ejecutivo y específicamente el presidente de la República tiene una facultad, si no me equivoco, es el 32 número 17, que lo autoriza a pedirle a la Corte Suprema que declare el mal comportamiento de un juez. El mal comportamiento y los retire del Poder Judicial. O sea, si tú me dices que el señor juez Urrutia, o sea, sigue usando su Twitter para decir sandeces, por decirlo menos, ¿no es cierto? Usar sus facultades para permitir que reos de alta seguridad, ¿no es cierto?, tengan comunicación con el exterior, cuando justamente estamos en una política de aislar a estos personajes para los efectos de que en los momentos más decisivos dejen de dirigir sus actos delincuenciales y además de delincuencia, ¿no es cierto?, no cualquiera, sino que de crimen organizado, ¿no es cierto? Desde ahí, si eso no es el mal comportamiento de un juez, díganme qué es lo que es. No, y déjame Entonces, agregarte hay- una cosa, ese permiso se lo dio un par de semanas antes de los incendios de Viña, el de poder comunicarse. adicionalmente, o sea, O hay sea, elementos para presumir que además se ejercieron con un perjuicio enorme, ¿no es cierto? Pidiendo la responsabilidad, o sea, en un lugar donde no tenemos, el otro día leí un Twitter que decía, ¿no es cierto?, un muchacho muere en Putre y tienen que renunciar 7 oficiales del ejército. 130 murieron en Valparaíso, ¿no es cierto? Y no hay ni un político que haya presentado ni media renuncia, digamos las cosas como son. Y ahora sabiendo que hubo un juez que hizo, o sea, entonces hay
instrumentos suficientes y muchos de ellos no se quieren usar en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, si adicionalmente a eso hay que hacer elementos desde el Ejecutivo, desde un buen Ejecutivo, ¿no es cierto?, para eh, depurar o para llamar al Poder Judicial a un ejercicio legítimo, por supuesto que tienen que hacerse. O sea, yo no me puedo olvidar, porque el Poder Judicial lamentablemente siempre ha sido obsecuente. ¿Ah? Y hay elementos que lo dicen, ¿no es cierto? Hay que acordarse de la carta del presidente Elwin, ¿no es cierto? Diciéndoles que a la Corte Suprema que tenían que aplicar el tema de la amnistía hasta la investigación y no solamente declarándola, y así fue como la justicia empezó a cortar el sedazo siguiendo la doctrina Elwin. ¿Ah? Entonces, hay elementos que se pueden usar que son potentísimos, que evidentemente pueden ayudar a depurar, pero creo que la mayor depuración, Vanessa, va a venir cuando venga lo que tú dijiste, que venga de verdad un gobierno de derecha, que no hemos tenido. Esa es la Sí, lo que verdad. pasa es que yo soy de la idea de que si tú tienes un enemigo interno en el país, y voy a hablar en esos términos porque lo usó el Ujú. fiscal, como el fiscal dijo fuimos derrotados. Entonces el fiscal siente que tiene un enemigo, ¿m? Un enemigo en el país. Entonces uno también puede sentir que si el otro se siente que tú eres su enemigo, uno también puede sentir que el otro es enemigo tuyo, digamos. O sea, es una cosa Obvio. obvia, no merecía mayor explicación, pero yo lo digo porque yo sé que tienen problemas mucha gente con esto del enemigo interno. Y que esto fue usado y fue abusado, ¿no es cierto? En términos de que todo el orden que se puso al desastre y al intento de captura del comunismo de Chile de 1973 en adelante, todo, todo, todo ese orden implicaba partir del concepto del enemigo interno. Ese concepto se aprende en la Escuela de Panamá, creo que se llama, ¿no es cierto?, Mm. en que se empieza a entrenar a las Fuerzas Armadas y de orden, dado que la revolución en la Guerra Fría se empieza a armar desde abajo, lo mismo que ahora, pero en esa época era la Unión Soviética, China y un par más, ahora son los organismos internacionales. Entonces Las lo que van escuelas a de hacer, las Américas. eso, la Escuela de las Américas. Entonces ahí fue cuando empieza este concepto del enemigo interno a enseñársele a los miembros de las Fuerzas Armadas de Orden y por lo tanto ellos fueron formados también para combatir al enemigo interno que puede ser un grupo que está traicionando la patria y que quiere desestabilizar y destruir Chile. Eso es lo más obvio que hay. Pero O sea, esto eso no no, dio- Perdona, Vanessa, que te interrumpa ahí un solo dato histórico para que quede súper claro esto de las escuelas de las Américas. Esto no solamente fue querido y consentido por el ejército, esto fue un pacto que se hace en el hemisferio occidental y que Chile suscribe y suscribe a través de sus presidentes de la República. Fíjate que a la Escuela de las Américas, cuando se enviaban a la formación de los oficiales, iban a despedirse de los presidentes de la República. Y así lo hicieron. La formación de todos esos grupos se despidieron desde el presidente Ibáñez al presidente Alessandri, después al presidente Frei Montalva, al presidente Allende se despidieron. Y a mí me consta, porque yo los he visto, que en la Comisión de Defensa, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, constan los manuales de estudio, lo que les pasaban, a qué los entrenaban. Entonces, este es de un cinismo cuando se sorprenden respecto de conceptos como el enemigo interno, que yo no tengo ninguna duda que los tenemos. O sea, es cosa de mirar el narcotráfico, el nivel de narcotráfico que tenemos hoy día, lo que pasó con el soldado este venezolano que Maduro mandó matar, porque eso me queda a mí clarísimo, digamos, que es de la jefatura superior de Venezuela, ¿no es cierto?, que mandaron matar a este muchacho Novoa, Teniente ¿no es cierto? Ojeda. Acá perdón, al teniente Ojeda, ¿no es cierto? Entonces, pretender que no tenemos un enemigo interno hoy día incorporado dentro de nuestro Estado perdón, dentro de nuestra nación es no entender nada. ¿Ah? Ya, sí, Y no pero entender Jorge, que a esto esto, estaba absolutamente pasado. ya, pero a esto, aquí hay dos comentarios que quiero hacer como aclaratorios para nuestros telepensantes.
¿Por qué le trajimos a colación el tema de la Escuela de las Américas? Porque nosotros acá sabemos de lo que estamos hablando, pero no necesariamente tiene pensante usted, así como yo no tenía idea del tema de los tribunales militares, que era así. Bueno, porque cuando se juzga a militares por perseguir la subversión interna, bajo el concepto, los militares, de tener un enemigo interno que nosotros tuvimos, que Allende importó fuertemente y que luego, efectivamente, en el contexto de la Guerra Fría hubo que combatir. Bueno, lo que decían abogados que defendían a los militares es cómo los vas a juzgar por algo que el mismo Estado les enseñó a hacer. ¿Se Así entiende es. la locura que significa? O sea, ellos se hicieron cargo de luchar en contra de chilenos y extranjeros, pero muchos chilenos sí, que pasaron a ser parte de las filas del enemigo interno en la medida en que le declararon la guerra a la democracia burguesa y a todos los ciudadanos de este país que no fueran de su Sanedrín político. Entonces, el Estado los envió, los formó para combatir este tipo de enemigo interno, que son connacionales, sí, muchos de ellos eran chilenos, sí, y luego el Estado los juzga por hacer lo que se les mandató hacer y para lo que se los formó. Ese es un punto súper importante que hay que tener en consideración en el caso de los militares que hoy día están presos por haber salvado a este país hace 50 años atrás. La gran mayoría de ellos, habrá algunos casos que efectivamente tenían que haberse revisado, etcétera, pero yo estoy plenamente convencida por lo injusto que es el proceso y por haber mantenido el sistema procesal antiguo penal, que la gran mayoría está preso sin, digamos, sin que tenga que estarlo, sin que deba estarlo, sin que haya ninguna justificación para eso. Eso yo estoy absolutamente clara. Ahora, lo que yo también quiero agregar al concepto de enemigo interno, cuando tú hablas del crimen organizado y cuando hablas de esta, esta, eh, este asesinato de Ojeda por parte claramente de una narcodictadura, que si yo tengo un gobierno, Jorge, que hace un pacto de seguridad con una narcodictadura gobernada por el cartel de los soles, que es uno de los carteles criminales más grandes del mundo. A ver, ¿qué chileno no está entendiendo lo que aquí está pasando? Claro, claro, no sé. ¿No? Una O más parte de simple, nuestra o sea, casta política también es enemigo interno. claro, el amigo de mi enemigo, ¿qué es lo que es? Claro, Hay que entenderlo así. Claro, no, yo estoy contigo en eso. Esto es una brutalidad y aquí entonces aparecen las verdaderas intenciones que están detrás. ¿Ah? Y no nos movamos a duda. ¿Ah? El secretario general o el presidente del Partido Comunista, ¿no es cierto? Va y se sienta con el presidente o secretario general del Partido Comunista cubano y celebran, ¿no es cierto?, una estrecha colaboración entre partidos, ¿no es cierto? ¿Qué, qué es eso? ¿Ah? ¿Qué es eso? El mismo partido que aquí se declara intrínsecamente democrático. ¿Ah? Porque eso es como se declara acá, ¿no es cierto? Ajeno a cualquier hecho que pudiese vincularlos con dictadura, en circunstancias que ellos mismos corren a abrazar, ¿no es cierto? Como diría Rousseau, corrió solo a abrazar sus cadenas, digamos. Pero el concepto del hombre libre, pero usado aquí en este otro sentido, otros rusos más, digamos. Pero, pero qué tremendo, o sea, y eso pasa como si fuera, no sé, pues, el mayor... A mí me llama la atención la gente de la UDI, por ejemplo, te lo digo con toda sinceridad, voy a aprovechar de sacarme catarsis, una cosa, catarsis. porque no, porque, o sea, ¿cómo es posible que se sigan sentando frente a miembros de un partido que sigue defendiendo al señor Apablaza, que mató a Jaime Guzmán y que no lo sueltan y que ellos están de acuerdo que no llegue al país a rendir, a justificarse? O sea, ¿cómo pueden seguir habiendo relaciones ahí? ¿Te fijas? Yo no las entiendo, porque yo comprendo que, bueno, no te queda otra que sentarte en el mismo, pero eso de tener que poco menos que decir, y porque colega, no sé qué cosa, a mí me parece o son enfermos cínicos o realmente son simplones, son de un simplismo, y yo creo que los comunistas se deben reír de todos estos de una manera, pero
o sea, a mandíbula batiente respecto a lo que pasa, y es no entender, pues yo no voy a decir el enemigo porque no voy a usar esa palabra, pero a lo menos al adversario. O sea, no saber a quién tienes al frente, y eso es gravísimo en política, gravísimo. ¿Mm? Sí, Eh, sí, eh, a propósito, déjame te yo también voy a decir algo que lo venía pensando hace rato. Como que en algún momento de mi imaginación hiperfetada que tengo, me puse como que yo fuera Boric, ¿ya? Yo sé que no suena bien, pero como que me puse dentro de Boric, como que yo fuera él en viendo persona, en persona y como sintiendo el placer, ese placer infinito de ver a todos esos empresarios a los que los tengo de acá aplaudiéndome, de ver a los de la ah, Cámara de Construcción aplaudiéndome, de ver al general Yáñez, que lo tengo al borde de irse preso, haciéndome una genuflexión repugnante respecto de todo lo que a un general le repugna, que es toda esta cuestión de genital, de género, y de que entonces hemos avanzado tanto que ahora metimos mujeres porque tenemos el género, porque los derechos humanos. Oír al general Yáñez en esa genuflexión, y yo me ponía dentro, es decir, me encarnaba en Boric. ¿Cómo se tiene que haber saboreado esa venganza? Tú, el que defiende los intereses de la burguesía, ahora aquí te tengo de rodillas frente a mí. ¿Y cómo se tiene que también alegrar cada uno de los miembros octubristas del golpe de Estado de ver a la derecha correr genuflexa, a rendirles pleitesía? Porque a nivel internacional, en los organismos internacionales, puede haber derecha, capturada así por todo este capitalismo transnacional, las grandes corporaciones, sí. Pero eso puede haber, pero quienes están realmente gobernando son las ideas de izquierda. Por eso es que el ODS número 10 dice, busca la igualdad en todos los países y entre todos los países. Y esto está firmado por parte importante de las empresas en Chile. Es decir, es una agenda socialista. Ese es el lema del socialismo. Todos vamos a ser más, ok. todos seremos iguales, pero unos van a ser más iguales que otros. Eso es así. Entonces, el disfrute, esta experiencia de voluntad de poder dominar y reducir al otro su más mínima expresión, cómo tiene que estar eh, cómo tiene que haber de placer en esas mentes de estas personas que han logrado realmente quebrarle el espíritu a parte importante de la casta política, del poder judicial, de las Fuerzas Armadas y de orden, etcétera. O sea, han realmente hecho un trabajo de joyería. Partieron con la centroizquierda diciéndoles que ellos eran los culpables de haber profundizado el modelo del dictador, ¿no es cierto? Y de ahí en adelante no han parado más y se llevan y cosechan y cosechan y cosechan cada vez más almas. Y en parte también yo tengo la sospecha, esto lo dejo rebotando acá, esto es una sospecha mía porque yo estaba analizando, digamos, eh, muchas de las expresiones del Papa Francisco. Es clarísimamente un simpatizante del marxismo. Y a veces tengo la sospecha de que gente muy religiosa no esté siendo asesorada por curas de esa línea. Y por eso es que no sienten ningún conflicto a la hora de tomar decisiones como las que uno ve que están tomando, digamos. Esa es una hipótesis que estoy trabajando, que probablemente no voy a poder demostrar ni comprobar, pero sí, como estoy escribiendo mi libro, me hago cargo de qué es lo que ha dicho la Iglesia, ahora el Papa sobre, por ejemplo, la teoría. Él habla de teoría de género, pero no es teoría, es una ideología, y les condena y también los avances que ha hecho en materia de apoyo a la Agenda 2030, etcétera. Entonces, ahí ese mundo cristiano, católico profundo, y no solamente católico, pero principalmente esos son los seguidores del Papa, ¿no es cierto? Deben de reaccionar muy fuerte en contra de todo esto. Entonces, hay otra neutralización más que permite el avance y la entrada de toda esta agenda de extrema izquierda globalista en el país. Y yo coincido contigo en eso, pero con una diferencia en que hay un punto también anterior a ese, que es el llamado buenismo. Entonces, ese buenismo de gente que cree que concediendo, que otorgando, que escuchando, que siendo condescendiente, ¿no es cierto?, se obtiene algo.
y no se dan cuenta ahí, y volvemos al tema que yo te decía antes, hay una ausencia de saber quién tienes al frente. Y el que está al frente a ese buenista, o sea, no se lo traga, se lo fagocita, porque ese es el concepto al final, o sea, esa genuflexión que tú decías y como Boric debe estar, ¿no es cierto?, gozando, claro, es parte de ese gozo. ¿Por qué? Porque hay un buenismo, hay una persona que cree que con esta táctica, con esta forma, ¿no es cierto? Eh, Fíjate que pienso mucho en quienes fueron los republicanos que nos llevaron al mamotreto, ¿no es cierto? Esa estupidez de creer que yo le voy a conceder esto porque me va a dar esto otro. O sea, como que si en estos elementos, a esta altura del partido, de lo que ha significado en lo que estamos y lo que está en juego, no fuese la posición profundamente con convicción la que debe prevalecer y no aquella que es genuflexa, que es blanda, que es minufla, ¿no es cierto? Que es como una jalea, ¿no es cierto? Que al final es fagocitada por el contrario, Y fagocitada completamente. ¿sabes qué es lo que me pasa a mí con esto? Yo la verdad una vez recibí un consejo, ¿ah? Nunca te endeudes con la tarjeta, nunca te endeudes, no tengas tarjeta. Muchos los libertarios son así, yo tengo bastante de eso. Y yo creo que el Partido Republicano hizo cálculos. Yo tengo bastante clara la película de que él financió en parte muy, muy, muy importante la constitucionalización de la Agenda 2030 en Chile. Es alguien que al mismo tiempo en España financia a la derecha dura, Vox, qué sé yo, y por lo tanto no había por qué no confiar en esa persona y al mismo tiempo que te llegan tantos recursos, imagínate. Entonces dejaron de pensar por sí mismos ese autoengaño propio del buenismo. Yo ya cuando caminaba te contaba que salía a caminar y como que me perdí, como que iba por media hora y me fui como por 2 horas. Bueno, y pensaba en ese buenismo, fíjate, en esas reflexiones internas. Decía, siempre estoy dialogando con Jesús, entonces se me vino como esa frase de Jesús diciendo, Dios, perdona a los que no saben lo que hacen. Y hay mucho en el buenismo que hemos visto, de un poco sentirse como ese magnánimo, ¿ah? Como si fueran como Jesús, digamos, que dice, ay, son tan jóvenes, es que son inexpertos, es que no saben lo que hacen, pobrecito, y no sé qué. Yo dije, aquí hay un síndrome como que el autoengaño lo usan para verse a sí mismos como alguien superior, que perdona al otro ante su falencia, porque es tan pobrecito. Entonces, ese buenismo no es solamente imbecilidad, ese buenismo también tiene mucho de soberbia, de creer de sí mismo que uno es, en la medida en que le perdona al otro, porque no está bien, no le interesa, la verdad, a la señora Juanita, que le mataron al hijo, que le violaron a la hija, que le capturaron a los nietos por narcotráfico. No, eso no le interesa, porque la relación aquí es de tú a tú. Es lo que a mí me permite, ¿no es cierto?, inflarme. Entonces yo soy súper magnánimo porque a estos niños pobrecitos que no saben lo que hacen, mira, lo que dije en la radio agricultura, ¿tú crees, si estuviésemos pensando seriamente, en serio, digamos, no, supongamos que estamos en el Pentágono, yo no sé, creo que quizás ahí se piensa en serio todavía, es una hipótesis. Y tenemos una ministra del Interior que le pone indicaciones a las reglas del uso de la fuerza que hacen imposible el uso de la fuerza. Yo como militar, o como, no sé, en la ANI, en la agencia de inteligencia, que sé que no funciona mucho, pero bueno, supongo. Tendría que pensar, si fuese mi trabajo, defender la integridad de mi país del enemigo interno también, porque yo sí voy a hablar de enemigo. Tendría que pensar yo. Yo tendría que pensar, ah, o sea, la intención de esta señora es que se aprueben reglas del uso de la fuerza que impidan el uso de la fuerza, es decir, dejar a Chile absolutamente sin ninguna defensa interna ni ninguna capacidad del Estado de usar la coacción en caso que sea necesario. Ok, sospechosa número uno, Carolina Toa, vamos a investigarla. Cuentas, esto, lo otro, redes, teléfono, etcétera. Obvio, lógico, porque lo que Claro. ella, porque a mí no me van a decir es que no sabe lo que hace.
Eso lo podían decir de los frente amplistas porque se disfrazaron de jóvenes idealistas. Pero eso tú no me lo puedes decir de la Carolina Toda. La Carolina Toda cuando está proponiendo indicaciones al uso a las reglas, a las RUF, que impiden que las Fuerzas Armadas y de Orden cumplan con su labor de defensa de la seguridad del país, entonces ella lo está haciendo porque ese es su objetivo. Entonces, si tengo una ministra del Interior que su objetivo es que el país no pueda defenderse del crimen organizado, pasa a ser sospechosa de algo, ¿o no? Yo creo que Sin sí. duda, sin duda. Y entonces, ¿quién se hace cargo de esa sospecha? ¿Quién investiga en este país? Y por eso yo te hablaba del juicio de Nuremberg, de los tribunales, ¿te das cuenta? Porque este país no va a sobrevivir si esta gente no es juzgada y no se dice la verdad. A mí no me van a decir que una persona con la inteligencia de todas propone esas indicaciones porque le gusta la ideología de género. A mí no me van a Ujú. decir eso, porque yo no, yo sé que tengo cara de tonta, pero ya he probado ampliamente que no lo soy, al menos en estas materias, en otras sí reconozco que sí. Bueno, pero en estas, ¿ok? Entonces, esta forma de pensar, lo que ellos han hecho, cuando tú tienes una bancada de parlamentarios que llega al poder y que su prontuario es haber evitado todo tipo de legislación que pusiera un límite al avance del crimen organizado. ¿Qué es lo que son? Sospechosos, pues, Sin sospechosos. duda. Entonces, ese es el punto. El punto es que acá necesitamos, una vez salga electo el gobierno de verdadera derecha, que se hagan estas investigaciones y se diga la verdad. Y la gente que haya cometido delito tiene que cumplir la pena que corresponda al delito que cometió. Porque si nosotros no empezamos a hablar en estos términos, ellos sienten, o sea, por eso es la desfachatez del fiscal nacional. Ujú. Ellos fueron derrotados. ¿Por quién? ¿Por quién fueron derrotados? ¿Por un juez que les dijo, oye, no hay pruebas suficientes para declarar culpable a Fuente Alba? ¿Ellos fueron derrotados? O sea, ¿en qué contexto está pensando este fiscal? Lo que pasa es que yo cuando ya me puse a estudiar esto, porque fue muy impresionante estos documentos que me llegaron de inteligencia, eh, Ujú. que son públicos, son de ONG y qué sé yo. Por ejemplo, en este informe titulado Two Nations, One Revolution, dos naciones, una revolución, la evolución de las relaciones contemporáneas de Cuba a Venezuela, ¿ya? Entonces, ahí, ¿qué es lo que cuenta? Cuenta que esta relación se estrechó a partir del golpe de Estado que le dieron a Chávez en 2002, ¿ya? ¿Y cómo se estrechó? Mira, pasó de ser una relación en la que Chávez le vendía petróleo a un precio muy bajo a Cuba y Cuba a cambio de eso le mandaba médicos, a una relación en la que se centra, está en gran medida, lo cito, en el aspecto transaccional de la seguridad y la inteligencia. Cada vez más el gobierno cubano ha suministrado a Caracas apoyo de seguridad e inteligencia que le ayudan a mantenerse en el poder. Cuba es dueña de la seguridad en torno a Maduro y está profundamente atrincherada en la inteligencia. Y resulta que yo tengo guardado y con llave la acusación que hace Tomás Mochetti de que en la subsecretaría del señor Monsalves hay asesores cubanos, Entiendo. cubanos. ¿Y a qué va Monsalves? A firmar un pacto de seguridad. ¿Y cómo fue que Cuba se hizo de Venezuela y la transformó en el satélite que hoy día sostiene a Cuba? A través de los organismos de seguridad e inteligencia. ¿Y dónde están metidos los comunistas en mayor proporción en este país, en nuestro gobierno, en la estructura de nuestro Estado? En las Fuerzas Armadas, donde la ministra es comunista y la subsecretaría está toda en manos de los comunistas. Entonces, estos son más claro echarle agua a esta cuestión. Y te agrego una cosa, ya que estás recordando tú el golpe de Estado que le hicieron a Chávez. ¿Quién hace ese golpe de Estado? ¿Quién es protagonista de ese golpe de Estado? Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es uno de los más importantes que se lanza contra. Entonces, ¿fue un verdadero golpe de Estado o fue
la mise-en-scène que se creó para que todo esto se generara. Entonces, cuando nos dicen que se está generando un nuevo estallido social y que la gente dice, no, es que esto no va a pasar porque ahora está este gobierno que da garantías de seguridad respecto a eso, cuidado. Cuidado, si no sabemos cuáles son las cosas que están interrelacionadas, como tú muy bien lo dices, que están los cubanos metidos en el Ministerio del Interior, que están los comunistas metidos en la Subsecretaría de Defensa, en fin, o sea, cómo está todo esto integrado de tal manera que esta misense, todo les sirve y volviendo un poquito más atrás, en lo que tú decías, en la cita que hacía, porque me llamó mucho la atención, que lo encuentro muy pertinente, cuando nuestro Señor en la cruz dice, perdónalo porque no saben lo que hacen, más allá del buenismo, también hay una declaratoria de nuestro Señor para decir, ojo, la ignorancia mata. La ignorancia mata y desde esa perspectiva nuestro sector no tiene derecho a ser ignorante, porque nuestro sector nos está matando por esa ignorancia. La ignorancia mata, o sea, ese buenismo mata. Nuestro deber es formarnos, es entender esto que tú estás estudiando en esta inteligencia y incorporándonos a través de tu canal en todas estas cosas. Es demasiado importante para la población darse cuenta entonces quién tenemos al frente. Volvemos al tema, conozcamos a nuestro adversario, sepamos cómo se hicieron las cosas, porque las cosas las repiten. Vuelvo a decir, y véanlo. ¿Quién estuvo detrás del golpe de Chávez? Diosdado Cabello. Hoy día el 2 de ellos. Qué curioso, ¿no? Y Curioso, pues. fue justamente para qué? Para meter la seguridad, este concepto de la seguridad, te fijas, dentro de incorporarlo para los efectos de aprisionar finalmente a Venezuela, terminar de capturarla, de fagocitársela. Y la frase esta, perdónalos porque no saben lo que hacen, la ignorancia mata. La ignorancia mata. Entonces, no aceptemos este buenismo, por favor. Incorporémonos, entendamos estas cosas. Por Dios que es importante en estos momentos, para lo que viene, para lo que estamos, los que estamos dando la cara hoy día, que estamos siendo esta primera línea que tú muchas veces dices, estamos dispuestos a muchas cosas, sí, estamos dispuestos a muchas cosas, pero queremos que si algo va a pasar, que no sea en vano, que la gente comprenda, entienda, que capte el mensaje completo. Exactamente. La ignorancia mata. Cap- Captar el mensaje completo hoy día pasa por darse cuenta. Y con esto vamos cerrando, mi querido Jorge, pasa por darse cuenta de qué es lo que está en juego. Tenemos muy poco tiempo para salvar el país, nos queda muy poco tiempo. Y yo Así llegué a es. esa conclusión cuando vi que Boric le quería entregar todas sus facultades como presidente a la ministra Toa, a la gestora de esas RUF que iban a neutralizar absolutamente a las Fuerzas Armadas y de Orden. Es decir, mi hipótesis, ya la he planteado acá, pero la voy a seguir planteando porque la voy desarrollando y en distintos contextos se va entendiendo de distintas maneras, es que Boric está empezando a ser un estorbo, que necesitan mayor celeridad, porque a ellos también se les está acabando el tiempo, en un cierto sentido, están aterrados de que pase lo que pasó en Argentina, y así es que por eso es que querían hacer esa redistribución de atribuciones desde Boric a Carolina Toá, para que ella pudiera echar a andar la máquina, digamos, con toda la velocidad que hoy día, dado la incompetencia e incapacidad del presidente, esa es mi hipótesis, no se está poniendo en marcha como que ellos quisieran. Así es que creo que acá lo que hay que hacer y lo que nos queda una esperanza, la esperanza es el partido de Johannes, la esperanza es alguien como él, porque al menos el problema que tiene el resto del mundo político en general, seguramente que hay mucha gente que no está en eso, pero en general es que tiene tejado de vidrio. Entonces, aunque quisiera irse en contra de esta gente, no puede, porque los amenazan con impuestos internos, con los activistas del Poder Judicial, etcétera. Entonces, no les queda otra que hacer la genuflexión. Bueno, la esperanza está entonces en un político que, como viene, es outsider, no tiene esos problemas
es una persona honesta, en que el Partido Nacional Libertario se transforme en el partido de militancia más importante del país, en que sigamos compartiendo estos contenidos, sigamos conversando sobre estas cosas y también no nos olvidemos de la Asociación Chilena del Rifle, que tuvo el coraje de hacer un inserto, poner un inserto en Mercurio increíble, donde acusó a la Agenda 2030 de estar queriendo desarmar a los ciudadanos, claro, porque para imponernos su narcodictadura les viene mal que haya 500.000 chilenos con armas inscritas en este país. Si es un pequeño ejército, ¿no? Entonces, Así es. por eso los quieren desarmar. Entonces, inscribirse en la Asociación Chilena del Rifle para que cuando ellos hablen puedan decir, oye, nosotros hablamos en nombre de 200.000, de 500.000, de 1.000.000 de chilenos, porque yo sé que ahí hay la defensa de la autodefensa es fundamental. Nos vamos a ir acercando cada vez más y con mucha rapidez a la situación de Ecuador. Eh, Así es que tenemos que darnos cuenta de que quienes dieron el golpe de Estado el 18 de octubre no fueron solamente los que entraron al Congreso con las capuchas y que después fueron indultados y que están viviendo con pensiones de gracia, etcétera. El presidente fue varias veces a la cárcel de alta seguridad a visitar a quienes fueron la punta de lanza de ese golpe que tuvo una cara política y una cara en la calle a través de esta gente y por supuesto de la organización de la quema del metro, etcétera. Aquí nos dieron un golpe de Y que Estado también el primer acto de administración que hace su gobierno es sacar es todas retirar las la gente. querellas. Claro. Más claro echarle agua o no en lo que están, qué es lo que están haciendo y quiénes son sus amigos. Ya tenemos pacto de seguridad y de cooperación con dos narcodictaduras de la región, los dos más importantes y más poderosas. Mal por nosotros, démonos cuenta, nos queda poco tiempo, mi querido Jorge. A nosotros se nos acabó el tiempo de esta entrevista, tendremos muchas otras. Un abrazo y gracias A por tu ti, sapiencia, gracias porque realmente no, esto nada. era necesario. Gracias a ti por el espacio, el tiempo y la paciencia conmigo para desentrañar lo que sé y que se diga claramente. Un abrazo grande, que estés muy A bien. ti, gracias. Chao.